pero ahora somos confitriones los dos, creo. This meeting is being recorded. Ahí va. También en el movimiento hay saboteadores. No. Bien, decía que abordar la Laudato Si como un movimiento supone y permite visualizar no solamente lo que diga la letra del documento, que lo vamos a hacer entrando en algunos aspectos, sino sobre todo visualizando toda la riqueza que previa a la condensación escrita de un documento de la doctrina social y posterior, ¿no? Todo lo que genera, potencia y relanza y recrea el documento, ¿no? También planteaba, porque va a estar presente en lo que vamos a trabajar y a reflexionar juntos, lo que significa esta dinámica de movimiento, asumir contradicciones, ¿no? Debates, interrogantes, distintas incluso velocidades de aquellos que quieren ir más rápido, de aquellos que quieren ampliar, etcétera, ¿no? Esto es propio también de la dinámica del movimiento y valiosamente el movimiento Laudato Si contiene y uno puede visualizar esta dinámica. En ese sentido, aquellos que han estudiado el acontecimiento de Laudato, incluso reportajes que ha dado el propio Papa y algunos que han participado con aportes y en elaboraciones de la Laudato Si, comentan que el documento no empezó el día que fue publicado, sino que tuvo una historia, ¿no? Una historia que se referencia de una manera muy significativa y valiosa en los encuentros mundiales de movimientos sociales que empieza a organizar el Vaticano de la mano de Francisco, convocando a movimientos sociales, populares, comunidades cristianas de todo el mundo, ¿no? El primero de estos encuentros se hace en Roma, después seguramente muchos tendremos la imagen si no me equivoco, fue el segundo o el tercer encuentro que se hizo en Bolivia, ¿no? Con esa imagen en un salón gigante con Evo y el Papa hablando y tal. Bueno, esa movida de los movimientos, de los encuentros mundiales, de los movimientos populares que convoca Francisco, empieza a recuperar y empieza a amplificar muchas de las luchas, de las demandas, de las búsquedas que estos movimientos sociales llevaban décadas justamente planteando y formulando. Y el Papa se hace eco de eso, ¿no? Y se hace eco no solamente contraponiéndose, diríamos, bueno, vengan, los escucho, hablen, y después yo digo di lo tuyo, Bart, ¿no? Digo mi rollo eclesial o cristiano, sino que se apropia, se hace parte, toma, no solamente los temas, sino incluso las palabras, ¿no? De ahí surgen las famosas 3T, tierra, techo y trabajo. A mí, revisando algunos de estos encuentros, es llamativo que en el primer encuentro el Papa se preguntaba, ¿no? Dice, reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza. Si esto es así, insisto, digámoslo sin miedo, queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguantan, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades,
no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre y la hermana tierra, como decía San Francisco. Y ahí, en esta pequeña cita de ese primer encuentro del 2014 en Roma, uno ya ve delineado, un año antes de la publicación de la Laudato Si, que ya está como planteado ese dilema y ese disparador de la Laudato Si, que es unir, animarse a visualizar en una misma mirada y en un mismo desafío el grito de los pobres y el grito de la tierra, como va a estar formulado en la Laudato Si, ¿no? No son dos temas separados, no va por un lado la situación económica, social, cultural de la lucha de los pueblos y por otro lado toda la problemática creciente ambiental ligada a reclamos de movimientos ecologistas y tal, sino que se visualizan como parte de un mismo problema. Y se visualiza también en la lucha de estos movimientos de múltiples sectores de todo el mundo que esa lucha también sufre y enfrenta esos problemas como un solo problema, que tienen una misma raíz. Entonces, esto me parece como un planteo fuerte que está presente en el movimiento previo y que sirve y genera y se constituye como un gran disparador de lo que va a ser el documento en sí. Hay otro hecho simbólico, pero fuerte, que tiene que ver también con el propio Francisco, a partir justamente del nombre que él elige, aquellos que por ahí conocemos un poquito más de la historia eclesial y de la historia de los papas, la elección del nombre suele ser una referencia, diríamos así, programática de lo que significa y de lo que visualiza el propio Papa. Y él mismo, el día, la noche, incluso en que es elegido, se presenta con dos imágenes muy fuertes. Una tiene que ver con referenciarse con el fin del mundo, el Papa de una punta del mundo, el mundo distinto en el que está justamente en ese momento y recibiendo esa distinción y ese nombramiento, ¿no? El mundo del centro de Europa y también el centro de poder de la Iglesia, ¿no? Son como esos dos centros que el Papa, diríamos así, del cual el Papa dice, ojo que nombraron a alguien que viene de más allá, que viene del fin del mundo. Y vengo con este emblema, ¿no? Vengo con el emblema de Francisco, ¿no? Con todo lo que, más allá de lo que uno pretenda, entre comillas, pasteurizar a Francisco, se lleva puesto todo posible encasillamiento, ¿no? El pobre de Asís, aquel que se desnuda de riqueza y de poder para hacerse hermano de los pobres y hermano también de todo lo creado. De vuelta, estas dos dimensiones que el propio presentes en Francisco, que el propio Papa recupera como referencia. Estoy haciendo macana. Ahí está. Bien. Entonces, esto como referencias a lo previo, ¿no? A lo que está hiper resumido como en la previa de lo que significó el documento. Del documento en sí habría muchísimo para plantear. A mí me gusta seguir el esquema porque ayuda, diríamos así, a visualizarlo rápidamente,
el esquema que el propio documento plantea, que tiene que ver con el método de la doctrina social, que es el método del ver, juzgar y actuar, que además tiene que ver justamente no solamente con un método intelectual, con un método analítico, sino que el ver, juzgar y actuar surge y se recrea también desde la propia práctica popular y eclesial, y que en América Latina ha tenido, ha tenido y tiene una fortaleza y que ha permitido justamente profundizar esta dinámica de movimiento de la que yo hablaba, ¿no? Porque ver, juzgar y actuar significa que uno parte de la vida, que uno parte de la práctica, que uno parte de la situación vital y el contexto histórico concreto que está viviendo y en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, no se parte de una idea, de un concepto que ya encapsula, registra o restringe el punto de partida, sino que partir de la vida significa partir también de la riqueza, el conflicto, la pluralidad, los desafíos, la pobreza y el sufrimiento que está impactando en la vida y en el ver. Entonces, en ese sentido, básicamente el capítulo 1 del documento de la Laudato Si es una sinfonía que refleja estas dolencias, este grito de la tierra y este grito de los pobres, que el Papa en el documento sistematiza en una serie de puntos, ¿no? Que tienen que ver con las agendas y las realidades propias de lo que significa el tema de la falta del acceso al agua, la contaminación ambiental, etcétera, etcétera. No quiero meterme en una descripción técnica de la situación, porque digo, incluso fácilmente leyendo hasta el índice del documento uno puede acceder a esa descripción, pero sí plantear ahí que lo que el Papa sistematiza en ese ver hace referencia a que no son hechos aislados, ¿no? No son situaciones desconectadas, sino que esa serie de signos, de realidades, de situaciones, esos gritos de la tierra y esos gritos de los pobres tienen que ver con un estado de cuestión, con un estado de lo que él denomina, y es una imagen clave del documento, de la situación en la que se encuentra nuestra casa común, ¿no? Y esto ya marca toda una forma de abordaje en el ver, que es ver el mundo, ver la sociedad, ver la naturaleza, concibiéndola como casa y como casa común. Y en este concebirla como casa y como casa común está integrada esta visión propia del documento que integra lo social y lo ecológico, ¿no? Por eso aquellos que han entrado en el documento y se han visto desafiados por el documento, más allá, mucho más allá de lo estrictamente eclesial, se han sorprendido y han recuperado el valor de la mirada de lo que se denomina una mirada ecológica social, ¿no? Creando incluso y confrontando desde un nuevo paradigma, ¿no? Frente a un paradigma que el propio documento denomina paradigma tecnocrático, que justamente lo que hace es segmentar, dividir, tener una visión absolutamente instrumental de la realidad,
para evitar justamente que se entrecrucen esas miradas y esas concepciones, el Papa formula un paradigma distinto que, por un lado, es integral, holístico, y por el otro lado, centrado en una respuesta a esta situación que se refleja en la palabra cuidado. Por eso, este capítulo 1 del ver se puede redondear en una confrontación entre dos paradigmas, ¿no? Un paradigma centrado en la tecnocracia y un paradigma centrado en el cuidado, en una mirada integral. Esto no solamente, y acá viene otro rasgo también muy reconocido y valorado de la Laudato Si, no solamente refleja una mirada, diríamos, eclesiocéntrica, una mirada eclesial, sino que integra justamente una mirada y el aporte también de la ciencia, ¿no? Como que se cruzan diversas vertientes que forman parte de ese movimiento del que hablábamos. La mirada desde el grito de los pobres, desde los movimientos populares, la mirada desde la ciencia y una mirada crítica de la ciencia, ¿no? Que cuestiona justamente esta mirada dominante, tecnocrática, fragmentada, que es justamente la que encubre este clamor y este dolor y este grito de la tierra y de los pobres. Yo justamente me venía acordando cuando estábamos preparando este Zoom que uno de los múltiples así Zoom en los que uno participó en estos tiempos y que para mí fue muy llamativo y muy impactante fue el año pasado cuando se cumplieron los 5 años de la... Eso, gracias Eusebio. Los 5 años de la Laudato Si, se realizó un congreso interuniversitario en el que participaron más de 70 universidades del país, que fue un congreso justamente sobre la Laudato Si. Y era impactante porque, diríamos, ni siquiera eran organizado por la Universidad Católica o la Universidad Pontificia, todo lo contrario, las universidades, diríamos así, confesionales o de la Iglesia eran las menos. Y era impresionante ver la sucesión de paneles y aportes desde las más diversas disciplinas científicas, recuperar y poner el acento en este punto, ¿no? La apertura que ellos veían y la originalidad que ellos percibían en la mirada de la Laudato Si sobre la realidad, integrando estas dimensiones y animándose, en muchos casos con pocos antecedentes en la propia tradición de los documentos eclesiales, a entrar en diálogo y ponerse los lentes, diríamos así, de estas miradas críticas científicas que se acercan con otro interés y desde otro paradigma a estas dolencias y a esta situación que vivimos. Esta mirada también se refleja en la segunda parte del documento. Hablábamos, ¿se acuerdan? Del ver, del juzgar y del actuar. A la hora del juzgar, que tiene que ver incluso en la concepción metodológica de la doctrina social, tiene que ver con el momento más crítico, ¿no? del método, que es aquel momento que permite justamente pasar de
de una situación de lo que estamos padeciendo a tratar de entender, comprender por qué está pasando lo que nos está pasando. Y en esa mirada que busca justamente las causas, se ponen en juego dos dimensiones claves proféticas. Por un lado, la dimensión de la propia práctica, en el sentido que solamente uno puede comprender a fondo lo que está pasando si descubre justamente cuál es la causa de eso que está pasando. En la medida que uno no descubre la causa de lo que está pasando, difícilmente va a poder moverse, superar o aliarse a otros para poder enfrentar eso que vive. Y la otra dimensión que se pone en juego en el juzgar es la dimensión del valor, la dimensión de los valores, la dimensión ética, teológica. O sea, que significa que aquello que estoy viviendo y padeciendo, aquello que analizo críticamente, pone en juego también qué proyecto de vida, qué proyecto de sociedad, qué proyecto axiológico es el que uno asume, con el cual se compromete, ¿no? Entonces, en este momento del método, en este momento del juzgar, entran también en juego herramientas, por un lado de tipo científico y por otro lado herramientas de tipo más ético y teológicas. Simplemente para no apabullar con esto y que nos quede tiempo después para compartir parte de lo que vemos y parte de algunas prácticas, que me parece que puede ser lo más rico. Esta dimensión crítica del juzgar es en la que el documento desarrolla, por un lado, la crítica al paradigma tecnocrático propia del sistema capitalista y mucho más afinada, mucho más disruptiva y mucho más opresora, para decirlo directamente, en su faceta de globalización y en su faceta neoliberal, ¿no? Que uno podría, no lo plantea directamente el documento, pero uno sabe que esto se acentúa desde los finales de los 70 y empieza a consolidarse en la década del 90, esta versión neoliberal financiera del capitalismo que lleva a fondo la implementación de este paradigma tecnocrático, que se instala definitivamente en los intereses de los sectores de poder, tanto a nivel internacional, con aquellos países que están, diríamos así, en la cima, en la cúspide de los centros de poder, como a partir de este proceso de globalización, la presencia también en las periferias y la expansión en las periferias, incluso con una faceta mucho más depredadora de estos centros de poder. Este proceso, este paradigma tecnocrático, va de la mano además de una concepción ideológica y cultural, diríamos así, que el Papa caracteriza con un concepto interesante, ¿no? Él habla de que este paradigma tecnocrático se funda en una concepción antropocéntrica, ¿no? Que pone al hombre en el centro. Ahora, permítame jugar un poquito con esta idea, con algunos aspectos que yo creo que son de los más valiosos y críticos del documento. Esta imagen del hombre como centro
refleja varias dimensiones, ¿no? Por un lado, qué tipo de hombre, qué tipo de sujeto. Claramente acá está el sujeto de la modernidad, ¿no? Está el sujeto dueño de los medios de producción, dueño del capital financiero. Está el hombre que domina y maneja la técnica como una herramienta sin límite en función de los intereses económicos. Está el hombre poniéndose como centro y dominador absoluto frente al resto de los hombres y frente a la naturaleza, ¿no? Erigiéndose por encima de lo social y por encima incluso de la naturaleza, de lo ambiental, ¿no? Y con esta herramienta del poder económico y del poder de la técnica, subordina a su voluntad y a su deseo todo, ¿no? A las demás personas, a los países periféricos, etcétera, y también subordina a la propia naturaleza a partir de prácticas de explotación y de extractivismo sin límite, sin medir ningún tipo de consecuencia. Y generando justamente como propia, a partir de un elemento propio de este paradigma, de esta lógica, lo que el Papa llama la cultura del descarte, ¿no? Porque todo aquello que no esté justamente en el centro de este paradigma, en el centro, en la punta de esta pirámide, no sirve, queda descartado, queda fuera, no es parte, no es importante. Y es justamente desde ahí, desde ese descarte, del que surge este clamor, este grito de la tierra y este grito de los pobres, ¿no? Y además, otro elemento que a mí me parece muy fuerte, muy significativo, que tiene que ver con que el descarte, además, es propio de la dinámica tecnocrática, en el sentido que la tendencia absoluta al consumo va generando una dinámica y un crecimiento sin dimensión y sin cuidado que justamente acrecienta el descarte, acrecienta la multiplicación de lo que sobra, de la basura, de lo que ya no sirve. ¿Se escucha bien o se está entrecortando un poquito? No se escucha muy bien. A ver si un ratito hasta que se está cuelga la cortando. imagen. Sí. Se corta la voz de la imagen. A veces, Sí. Corto Martín, la imagen. ¿Querés Sí, venir acá y transmitir de acá? ¿Que se oye bien? Pruebo sin video. A ver un ratito. Vale. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha Sí. mejor? Sí, bien. Entonces decía que se escucha bien, sí. bien, esta imagen o esto que el Papa denomina la cultura del descarte no es solamente por lo y los que quedamos afuera de ese paradigma tecnocrático, sino además que es propio de esa dinámica, porque al fomentar el hiperconsumo y el consumo del modo que sea y a costa de lo que sea, va acrecentando la basura y el descarte, ¿no? Esta es una de las imágenes incluso que el Papa, no solo en el documento, sino en muchas, en sus viajes y en sus reportajes y en su catequesis resalta, ¿no? La inmensidad de lo que queda fuera y de lo que se descarta y pasa a ser ya antiguo, inservible, fuera de moda, fuera de costo, etcétera, ¿no? Es una imagen
muy potente, porque refleja justamente la cara más, tal vez una de las caras, diríamos así, más impactantes de este paradigma. No me quiero extender mucho, solamente también dos aspectos que, si se quiere, por ahí más en clave teológico, bíblico, que están presentes en esta parte del juzgar del documento y que son también muy proféticas, ¿no? en la dinámica del documento. Por un lado, la recuperación de el sentido de la creación, ¿no? Algo de esto anticipaba cuando hablaba de Francisco y de la referencia del Papa a San Francisco, que incluso da nombre al documento, ¿no? Laudato Si, alabado sea, que es el himno de Francisco de Asís, que conecta entonces con recuperar y recrear este sentido de la creación, que es el corazón, por otro lado, y el puntapié de la concepción bíblica, ¿no? Lo sabemos desde la catequesis, la Biblia empieza justamente no con uno, sino con dos relatos de la creación que justamente apuntan, y el Papa hace esta relectura, a recuperar el sentido más profundo de la teología de la creación, que no tiene que ver con el concepto de dominación, como a veces la propia hermenéutica bíblica ha marcado, que el hombre está llamado a dominar la tierra, sino que lo que recupera el documento es la concepción más profunda presente en los dos relatos de la creación, que es el hombre, varón y mujer, como parte de la creación, como habitante de esa casa común que es la creación, y al que está llamado a ser parte, sirviéndose de la creación, haciendo posible su propia vida a partir de esa coexistencia con lo creado, y a participar a partir de la imagen que es de Dios, de poder cuidar lo creado, ¿no? Entonces ahí hay un matiz interesante, algo ahora le vamos a pedir que nos ayude Sandra, que es la auténtica biblista de nuestra comunidad, a partir de un material que les vamos a compartir después en el chat, de una revista de interpretación bíblica latinoamericana que nuclea a biblistas y teólogos de toda América Latina, no solamente católicos, sino también de las iglesias, que está dedicado a la ecología y que trabaja muy bien esta categoría, ¿no? de hacer una relectura de los textos bíblicos referidos a la creación, y que el Papa recupera acá, ¿no? Porque esto es clave para poder introducir muy fuerte lo que significa, introducir y fundamentar muy fuerte lo que significa el paradigma del cuidado, ¿no? Y que arranca de lo más profundo de la espiritualidad y de la visión bíblica cristiana. El hombre como parte de la creación, no en clave de dominador tecnocrático, sino en clave de parte, miembro de la casa común que es la creación, y llamado a servirse de la creación y a su vez tener en nosotros esa capacidad dada a imagen de Dios de crear, recrear, cuidar la casa común, la creación. ¿Te animás, Sandra, entonces unos minutitos a comentar esto?
Sí, voy a ser breve. Breve, porque sí. la tecnología me está dominando a mí. No, simplemente, bueno, es parte de nuestra reflexión comunitaria, la dimensión de los estudios bíblicos. Quizá para algunos resulte extraño, lejano, ¿no? Pero bueno, en lo que son los estudios humanísticos, ¿no? De la cultura, de las ciencias sociales, muchas veces nos topamos con, sobre todo, bueno, ahora se ha asumido un poco más, eh, las lógicas colonizadoras, diríamos así, ¿no? Las lógicas coloniales de pensamiento, ¿no? Que tiene que ver con esto que Martín nos adelantaba de los paradigmas, ¿no? El paradigma significa, bueno, una lógica para pensar la realidad, pero que nunca es pura, ¿no? Que siempre está atravesada por intereses, por tradiciones, por claves culturales, ¿no? Y bueno, así nosotros hemos heredado en Occidente lógicas que son, bueno, de la cultura occidental, dentro de la cual, digamos, ¿no? La visión judeocristiana es un elemento que está en la raíz, ¿no? Entonces, pero podemos decir también entonces que no solamente las ciencias sociales, sino básicamente también el lenguaje religioso ha ayudado a consolidar a veces paradigmas que hoy están en crisis, básicamente, ¿no? Como lo decíamos, lo decía Martín describiendo el Laudato Si, ¿no? Lo que el Papa nos plantea es que eh, estas lógicas, o podemos decir, bueno, en un lenguaje como hemos sido seteados, ¿no? Recurriendo a la tecnología, eh, eh, digamos, nos hace ver que también estas raíces están en crisis, ¿no? A mí, digamos, pensando Occidente, pero desde América Latina, pienso que tenemos también nuestras raíces ancestrales, ¿no? Originarias, ¿no? Que tenemos más cercanas y que seguramente quizá son partes de nuestras familias, de nuestros orígenes, nos ayudan a comprender que hay otras formas de pensar la realidad, de relacionarse con el mundo, como han sido, por ejemplo, los pueblos andinos, ¿no? Donde decimos, bueno, la Pachamama, donde de a poco vamos amigándonos con estas lógicas que nos ayudan a reconciliarnos, ¿no? Con este entorno del cual somos parte, ¿no? Y de la cual también tenemos que dar de nosotros para que ella nos dé, ¿no? Es un movimiento de mutua reciprocidad, ¿no? Entonces, digo, no estamos tan lejos de quizá ir sintiendo estos movimientos necesarios que tenemos que hacer entre estas, bueno, tres categorías que Martín nos planteaba, ¿no? Del ver, juzgar y actuar, ¿no? Desde otros ojos y desde otros análisis. Y creo que los lenguajes religiosos de la espiritualidad, ya sean de la Biblia o de los pueblos originarios, las espiritualidades, como decimos, nos dan justamente herramientas que tienen que ver con esta, decimos, ¿no? A ver, formas de comprendernos en el mundo, ¿no? Y de relacionarnos también, ¿no? Con ese mundo que nos rodea. Yo creo que justamente la espiritualidad es no solamente una forma de decir, sino una forma de vivir, una forma de estar, ¿no? Entonces, esas formas de vivir y de estar ya nos ofrecen palabras y expresiones que transmiten eso, ¿no? El Papa en Laudato Si recupera justamente, ¿no? La experiencia religiosa y de las espiritualidades, no solamente de las judeocristianas, sino de las espiritualidades originarias, ¿no? De los pueblos ancestrales y de las sabidurías de los pueblos, llama, como herramientas para acercarnos digamos, para superar la crisis del pensamiento y sobre todo, ¿no? De la construcción cultural occidental.
yo creo que justamente los estudios bíblicos, y sobre todo, bueno, los desafíos que tienen por delante son recuperar en estas raíces de la lectura bíblica, ¿no? De este libro tan antiguo, desarmar esas lógicas, esos anteojos coloniales que tenemos a veces para leer la Biblia, y que bueno, han sido en realidad construcciones que no pertenecen al mundo bíblico, sino que han sido a veces hasta incluso manipulaciones del texto sagrado, ¿no? Entonces, recuperar los orígenes, recuperar los sentidos más profundos de las palabras que hay allí en el tejido textual. Y bueno, no quiero abusar mucho de tu tiempo, Martín, pero no sé si te sirve esto que acerco. Totalmente, totalmente, claro que sí. Ahí volví a tener videos. ¿Se escucha bien? Bien. Sí. El segundo punto, desde esta perspectiva más bíblico-teológica, simplemente lo voy a enunciar, es bastante denso y es una de las partes más interesantes desde la mirada así más específicamente teológica, al menos para mí. Tiene que ver con, el primero habíamos dicho, el tema de la creación, y el segundo tiene que ver con una referencia que está, para aquellos que les gustan las referencias más textuales, está en la nota 53 del número 83, 83-53. El número 83 de la Laudato, nota 53, y es una referencia a Teilhard de Chardin, que es un teólogo y científico, jesuita él, del siglo XIX, principio del XX, que fue uno de los primeros que se animó con mucho valor y con una tremenda capacidad intelectual y teológica a animarse a pensar en términos evolutivos, ¿no? de establecer un diálogo profundo al que la Iglesia oficial y el magisterio oficial de la Iglesia se negaba, un diálogo profundo, decía, con esta mirada evolucionista, ¿no? Y el Papa lo reivindica con mucha profundidad en el documento a partir de una idea presente ya en Teilhard de Chardin, que hablaba de que en realidad si el mundo fue creado por Dios y Dios es un Dios comunidad, Dios es un Dios que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, esta comunión propia de la dinámica más profunda del ser de Dios se ve y está reflejada en su creación. Entonces, tenemos que poder vivir y ver la dinámica de la creación en términos también de comunidad, de interrelación, ¿no? No verla con parámetros estancos, ¿no? Donde está el Dios Padre absoluto, dominador de todo como objeto, sino que toda la creación está reflejando esta dinámica comunitaria e interrelacional. Entonces, esta visión cósmica, comunitaria y evolutiva es la que también trae el Papa en este momento del juzgar, diciendo que si no miramos la realidad de modo integral, de modo relacional, buscando justamente percibir cuál es la dinámica, la evolución que lleva en sí misma la creación, y no percibimos justamente que este paradigma tecnocrático está justamente llevando esa dinámica
hacia la muerte, hacia la injusticia, hacia la depredación, hacia el descarte, va a ser imposible poder cuidar y recrear y ser protagonistas de una dinámica que cambie ese paradigma, ¿no? A partir justamente de saber leer que en el fondo de este grito de la tierra y este grito de los pobres hay una búsqueda de comunión, hay una búsqueda de convivencia, hay una búsqueda de armonía de la casa común, ¿no? Entonces, es una idea que me parece muy, bueno, muy profunda y que tiene que ver incluso con este concepto de ecología integral, ecología social, que caracteriza a la Laudato Si. Bien, estamos muy bien de hora para lo que más o menos teníamos pensado. Me gustaría acá en este momento, antes de pasar al tercer momento del ver, juzgar, del actuar, ver si hay alguna así pregunta, consulta de algo que haya quedado por ahí no tan claro o tal. Acuérdense que al final también vamos a tener un momento, pero nos quedan 25 minutos. Por ahí si hay algo, sí que alguno quedó trabado o no le cerró o le quedó así una duda, diríamos así, insalvable y quiere compartirla ahora, se desmuta o la escriben en el chat, como quieran. ¿Estamos bien? Bien, bien. Bueno, bien, está bien. Entonces, si no hay hasta así alguna duda o pregunta insalvable, vamos a pasar al tercer momento que desde un punto de vista del sentido que también tiene este encuentro, a mí me parece que puede ser uno de los más ricos. El propio documento, cuando encara este tercer paso metodológico, que es el paso del actuar, hace un llamado que yo resumí en dos aspectos claves. Uno tiene que ver, y este es más, diríamos así, tiene que ver más con la espiritualidad, en el sentido que lo decía Sandra, una espiritualidad amplia, tiene que ver con la conversión, ¿no? El Papa hace un llamado fuerte a la necesidad de hacer una conversión ecológica. Esto muestra también que está hablando de algo distinto a lo que por ahí aquellos que fuimos al Colegio San José y teníamos la catequesis de Allegri, por ejemplo, entendíamos por conversión que era pedir turno para ir a confesarse con el padre Murias o con el padre Clavero. Está hablando de algo que es más grosso, ¿no? Conversión ecológica tiene que ver justamente con el cambio de paradigma, ¿no? El pasar en lo personal, pero también en nuestros espacios de vida, de convivencia y de militancia, militancias, sean militancias eclesiales, políticas, culturales, etcétera. Todos nuestros espacios de pertenencia y de referencia, hacer esta conversión ecológica, ¿no? Pasar entonces, abandonar este paradigma tecnocrático y convertirnos y entrar en esta dinámica del paradigma del cuidado. Y el otro punto, justamente a partir de esta conversión, y acá también no deja de seguir el esquema clásico de
de la profunda conversión cristiana, que no hay conversión si no hay cambio de práctica. Entonces, por eso la segunda expresión que yo quiero recuperar, que el Papa plantea, es en el número 211, habla de crear la ciudadanía ecológica, ¿no? Entonces, conversión ecológica por un lado, ciudadanía ecológica por el otro. Al hablar justamente de ciudadanía ecológica, él plantea, ¿no? Justamente la necesidad de fomentar y vivir nuevos estilos de vida que se fundamenten en el cuidado, en la compasión, en la sobriedad, y no está hablando solamente de la sobriedad en términos del no abuso del alcohol, sino que habla de la sobriedad en el consumo, ¿no? Que es un aspecto también que da para mucho, pero que ha despertado y fomentado el movimiento de la Laudato Si, este llamado a bajarse del consumismo extremo y sin sentido, ¿no? La alianza entre la humanidad y el ambiente, pues ambos están umbilicalmente ligados. La corresponsabilidad por todo lo que existe y vive y por nuestro destino común, ¿no? De vuelta, la presencia de esta imagen preponderante de la casa común, ¿no? Si somos ciudadanos y habitantes de la casa común, por lo tanto, necesitamos vivir y sentir lo que significa el destino universal y comunitario de los bienes y el destino común como sociedades y pueblos. Bien, a ver si logro, para darle incluso darle visualización a esto que estamos hablando, yo quiero compartir, a ver si me sale. A ver. ¿Se está viendo eso? ¿Sí? Bien. Yo lo que buscaba ayer y hoy, cuando estaba preparando este encuentro, empecé a buscar una serie de experiencias y prácticas que el movimiento Laudato Si potenció, ¿no? Acuérdense, cuando arrancamos yo les decía que hay un antes de la Laudato Si en sí misma y un post Laudato Si, que si uno lo lee en términos de movimiento, entonces el post Laudato no se trata solamente de artículos y catequesis del Papa, sino que la mayor riqueza está en lo que potenció y generó en cuanto a movimientos de todo tipo que se fueron dando y que o se inspiraron y nacieron con la Laudato o recrearon, enriquecieron y potenciaron sus propias prácticas a partir de la Laudato. No están por orden de importancia, simplemente como para... hay de distintos ámbitos y niveles, más locales y más globales. Primero, ahí se está viendo la plataforma de acción Laudato Si, creada y desarrollada por uno de los dicasterios de la Iglesia del Vaticano, que es el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y que se presenta como una plataforma que busca empoderar a la Iglesia Universal y a todas las personas de buena voluntad para responder a la Laudato Si, esta encíclica del Papa sobre el cuidado de nuestra casa común. Si uno entra en estas páginas,
todas ellas tienen, incluso saqué los loguitos de las páginas para que uno las pueda identificar, se va a encontrar con una innumerable cantidad de propuestas, acciones, iniciativas, documentos, campañas, etcétera, ¿no? La segunda es el movimiento Laudato Si. Ellos mismos aclaran, fíjense ahí en la página, que antes eran el Movimiento Católico Mundial por el Clima, que a partir justamente de lo que significó la Laudato Si, se cambiaron de nombre y profundizaron su propia práctica, ¿no? Que también nuclea organizaciones católicas de todo el mundo, y están centrados en la conversión ecológica, el tema de la sostenibilidad y... Se cortó, Martín. A ver. No se escucha. A ver. Espera. Ahí va. ¿Ahí va? Ahí está. Sí. El tema de la conversión, la sostenibilidad y la denuncia profética. Otro de los movimientos, es incluso local, de acá de nuestro país, los cuidadores de la casa común, que nacen justamente al finales del 2015, a partir de la Laudato Si, y es una red de organizaciones sociales que están en muchas provincias del país. Y nombrábamos al principio alguien del movimiento que está presente, después les vamos a pedir que nos cuente un poquito más, ¿no? Pero ellos también, el compromiso de proteger la casa común, escuchando el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. El movimiento de la Marcha al Campo, que es muy interesante porque es un movimiento que participan una enorme cantidad de personas. Se fue, Martín. ¿Estoy? Espera. A ver. Hola. Ahí. ¿Volví? Sí. Ahí volví. Bien. Sí. Se ve que también cuando comparto... Sí. Gracias a Movistar. Bien. Les decía, la última era esta de lo de la Marcha al Campo, que generaron un proyecto de ley, ¿sí?, que están militando en el espacio del Congreso, que apunta justamente a un proyecto de recuperación de la tierra para el trabajo, desde formas de organización cooperativa, con una producción agroecológica, etcétera, ¿no? Todas las referencias son fácilmente encontrables si las buscan en Internet. Había 2 o 3 más, solamente las nombro para poder darnos la palabra. Una tiene que ver con una presencia muy fuerte de la Iglesia y de estas organizaciones en las COP, que son las conferencias que se realizan justamente en la que participan todos los países de Naciones Unidas y que abordan todos los debates y temas ligados a lo ambiental, y que el propio Papa viene teniendo una presencia muy fuerte en cada una de ellas. La última fue en Glasgow, la próxima es a fines de este año en Egipto, y es impresionante ver, ¿no?, la presencia, los mensajes y cómo el Papa se compromete directamente en estos espacios, desafiando incluso a los países y a los gobiernos a que cumplan con los acuerdos, ¿no? Y el último, que es incluso que me ha tocado hasta acompañar personalmente, que es la movida de los jóvenes por el clima, ¿no?, de la JOCA, Jóvenes por el Clima de Argentina. Digo de cerca porque uno de mis hijos
está ahí metido desde el principio, que fue a partir de una convocatoria, la marcha al Congreso, para un día al año que hacen por el Día de la Tierra, el 25 de, no recuerdo si es octubre, no me sale ahora el mes. Y él abril. fue, ¿de abril? Abril. Abril, mira, Sí, abril, tal cual. Y fue muy llamativo porque él me decía, papá, fui pensando que íbamos a hacer 100, 200, llevaba un cartelito que había hecho en un afiche y se encontraron que eran miles y miles, y ahí nomás empezaron a organizar, cambiándose el Instagram, esto, lo otro, tal, y surgió esta organización que es muy fuerte, ¿no? De Jóvenes por el Clima, que se referencian también en esta movida de la Laudato Si. Me gustaría entonces ahora abrir la palabra. Yo me animo en primer lugar, que era una de las experiencias que iba a presentar, pero que la presente él mismo, que es Charlie Mercado, que es un joven de la seccional capital del Sindicato de Comercio, porque los sindicatos, no llamativamente, yo creo que justamente por el mismo espíritu que plantea la Laudato Si, se han comprometido mucho a nivel local y a nivel global, a partir del concepto de transición justa, ¿no? Que todos estos cambios necesarios no sean nunca a costa del trabajo y a costa de los trabajadores, ¿no? Entonces, Charlie, contanos un poquito la relación de ustedes como jóvenes, como sindicalistas con la Laudato Si. Bueno, ¿cómo están? ¿Se escucha bien, no? Sí. Perfecto, bueno. A ver, nosotros nos encontramos con Laudato, digamos, ahí ya hace un par de años atrás. Eh, la verdad que cuando empezamos a leer el material, la primera recepción que uno tiene es una recepción muy individual de la persona a la cual le llega, ¿no? Digamos, individual en el sentido de que nuestra idea era meterla en el colectivo del sindicato y entendiendo desde el lugar de que quizás no todas las personas comparten la misma fe, teniendo en cuenta que es un documento escrito por un papa. O sea, ya de entrada eso lo enmarca como que si estuviese dirigido solamente para las personas de la fe cristiana. Pero bueno, nos pusimos a desandar un poco el camino, digamos, histórico de Laudato para ver desde dónde nosotros podíamos relacionar esto con la formación clásica que tenemos los sindicatos, no digamos sobre historia, política, etcétera, etcétera. Y la verdad que nos encontramos con un material que yo iba escuchando la charla, esto de ver, juzgar y actuar, que nosotros lo pudimos directamente enfocar en la tarea que tenemos, ¿no? Como militantes sindicales. Veníamos siguiendo las charlas de Francisco, sus discursos, y la verdad que tenemos varias. Lo primero que nos cruzó fue esa frase de ser pastores con olor a oveja, ¿no? Yo en mi caso soy delegado sindical, pertenezco a la Juventud de Comercio, y bueno, somos un grupo de varias delegadas y delegados de las distintas ramas de la actividad, y la verdad que eso es algo que identifica mucho más en, desde donde uno tiene que arrancar a hablar, no entre militantes, sino con la misma familia, ¿no? Cuando uno dice que es delegado sindical, uno siempre tiene que arrancar desde el prejuicio de vos no laburás, vos no haces nada. Y la verdad que ese concepto de pastores con olor a oveja a nosotros nos ayudó mucho a recuperar esa mística militante que tiene que seguir teniendo el sindicalismo, ¿no? Digamos que los delegados tienen que estar en los lugares de trabajo, que tienen que pasar por las mismas problemáticas que pasan los trabajadores para poder entenderlo, sentirlo propio, hacerlo carne y de esa manera volcarse a la tarea principal que tenemos, que es la de solucionar los conflictos que se pueden presentar. Entonces, en ese sentido, digamos, veníamos ordenados en la lógica de ser pastores con olor a oveja. Desde acá, cuando nos encontramos con Laudato, empezamos a hacer una lectura de la Laudato todos los viernes, ¿no? Nos empezamos a juntar. Nosotros teníamos un centro de formación ahí por 11. Estoy tratando de resumir, digamos, un proceso no muy largo. Nosotros teníamos un centro de formación en 11 y nos empezamos a juntar todos los viernes. Entonces la idea de ir leyendo y releyendo y releyendo nos fue permitiendo ir encontrando otras claves dentro de Laudato. Nosotros siempre veníamos participando mucho antes de la pandemia, porque obviamente la pandemia quemó todos los libros y expuso, digamos, ciertas cosas
que expuso y adelantó algunas cosas, algunos análisis que veníamos haciendo antes no tienen ningún sentido ahora. Entonces, en ese sentido, nosotros con Laudato veníamos participando de muchas charlas sobre el futuro del trabajo, ¿no? Y cuando se hablaba del futuro del trabajo, el eje principal que solía haber era la automatización del trabajo. Y a nosotros nos pasaba que cuando se hablaba desde ese punto de vista, nos parecía que era algo que sí, que efectivamente está pasando, sobre todo en las industrias que ya vienen robotizándose, como es la informática, como es en algún sentido la construcción también, se está empezando como a automatizar mucho, la automovilística, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, las industrias más de precisión. Pero en el comercio, a nosotros siempre nos decían de que la automatización había llegado, por ejemplo, con las cajas esas de cobro personal que hay ahora en los supermercados, ¿no? Ujú. Nosotros y ahí, cuando empezamos a leer Laudato detenidamente, nos empezamos a dar cuenta de que en verdad eso que a nosotros nos estaban vendiendo como el futuro, como si estuviésemos en Noruega y que por eso ahora tenemos más horas de trabajo para repartir porque hay menos caja, nos dimos cuenta que en verdad lo que nos pasaba era que nos quedamos sin cajero y que el laburo que antes hacía un cajero ahora lo hace el cliente. Entonces automáticamente ahí encontramos un concepto de cultura del descarte, digamos. O sea, acá no estamos hablando de un reemplazo para la comodidad, sino de un reemplazo para la explotación, incluso para la desocupación. Porque vos hoy en día vos tenés lo- cualquier supermercado que antes tenía 25 cajas, ahora tiene 4, y tenés 3 cajas de cobro automático y te estás cobrando vos, en verdad. O sea, no es que estás como el supermercado de Apple en Estados Unidos, que metes la cosa en el changuito y automáticamente ya te lo debita de la tarjeta y si lo sacaste lo vuelve a depositar. No pasa eso acá. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a ver otro tipo de realidad, empezamos a entender la realidad que estábamos atravesando, en particular los empleados y empleadas de comercio, de otra manera. Llegó la pandemia y automáticamente nos terminó de cerrar ese concepto de descarte. Lo que se trató de vender como un futuro provechoso, ¿no? Que era el home office, el trabajo vos manejás tus horarios en tu casa incluso. En verdad lo que terminó siendo fue que hoy en día tenemos un montón de trabajadoras y trabajadores que no vuelven a sus puestos de trabajo, pero no por una cuestión de que les quedó más cómodo quedarse en su casa, sino por una cuestión de que incluso a algunos volver al lugar de trabajo les da ataque de pánico. O sea, estamos en una situación, digamos, que se da mucho principalmente en los call centers, en el cual la gente hoy en día hasta incluso tiene miedo de volver a salir de sus casas y después los que salen están todos rotos de la espalda porque imagínate que vos en tu casa estabas trabajando en la mesa donde comés, donde seguramente haces absolutamente todo, en la misma silla todo el día, entonces lejos estábamos de ir en un futuro de automatización, al revés. O sea, lo que nos fue pasando es que estos trabajos precarios fueron multiplicándose de distintas formas, lo que fueron las plataformas, digo, Pedido Ya, Rappi, Globo, todos esos trabajos, digamos, que no tienen directamente forma de darle un encuadre claro, ¿sí? Para nosotros que nos organizamos, cuando tenemos un conflicto, nos aparecieron todas estas lógicas nuevas en las cuales no sabíamos dónde marcarla. Y la verdad que la lectura de Laudato nos ayudó mucho a acercarnos a eso porque nos fue ordenando, digamos, lo vimos actualizado, digamos, ¿no? Nosotros veníamos mayoritariamente de la doctrina peronista, ¿no? Entonces, más o menos teníamos una guía, pero de repente el mundo cambió mucho. Si bien Laudato es de antes de la pandemia, ahí lo que se describen son síntomas de una enfermedad, digamos, ¿no? Tal cual. Y digamos que si la pandemia no fue como la enfermedad más global de nuestros tiempos, por lo menos, no fue otra cosa que eso. En ese sentido, digamos que pudimos empezar a vincularnos de otra manera también con las otras organizaciones, ¿sí? A veces los gremios pecamos de ser un poco sectaristas incluso. Fíjate lo que es el debate con los movimientos populares, con los movimientos sociales, hay que incluirlos o no. Hay distintas aristas cuando en verdad deberíamos concordar de base de que somos todos laburantes y que hay que solucionar esos pequeños debates internos que tenemos que no tienen ningún sentido. Entonces ahí pudimos empezar a vincularnos con otro tipo de organizaciones, empezar a ver otras realidades, pudimos empezar a llegar a la casa de los laburantes, todo porque verdaderamente encontramos, digamos, otro camino, otra forma de seguir haciendo el laburo social que vienen haciendo los gremios, pero también teniendo en cuenta que si no vamos a darle también la visión ecológica, por la visión ecológica social, no va a valer la pena pelear por un mundo mejor si no quedamos sin mundo. Entonces, digamos que ahí pudimos más o menos que nos venían quedando desarmadas y empezar a replantear cómo vamos a hacer las luchas a futuro. Todo ese laburo con Laudato, y ahora sí voy a preguntar si puedo pasar un chivo, que
porque la verdad que nosotros lo terminamos de materializar, digamos, tenemos un compañero incluso que hizo su tesis de historia, acá está, que está disponible, de Editorial Fabro. ¿Cómo se llama el compañero? Laudato Si. El compañero se llama Daniel Mayorano, él es profesor de historia y su tesis de historia lo hizo en base a las raíces históricas de Laudato Si. Es un poco por ahí contado los compañeros y compañeras también, pero más o menos de formación de Laudato está reflejado perfectamente acá. O sea, hay todo un recorrido histórico. Nosotros necesitamos ir para atrás, porque vuelvo a entendí lo que plantea el cuando habla del poliedro, ¿no? Estas distintas caras que están todas equidistantes del centro y que pueden convivir, digamos, sin la necesidad de perder sus esencias. Nosotros tuvimos que encontrar un punto en común. Y en Laudato encontramos eso, encontramos círculos de lectura que empezaron chiquitos, ¿sí? Con compañeros, digamos, y compañeras más comprometidos con la formación continua. Sabemos que es difícil hoy en día sentar a la gente a leer y sin embargo fuimos expandiendo porque aparte los fuimos acompañando con actividades. Después también participamos de la Semana de Laudato Si el año pasado, eso lo tienen en YouTube también, y ahí tienen más o menos cómo nos estamos vinculando con algunas comunidades originarias en Tucumán, en Amaicha del Valle, y en distintos puntos del país, digamos, ¿no? Que fue lo que nos permitió, digamos, abrir un poco la cabeza, ir a la periferia para poder fortalecer el centro, que es nuestra casa común. Y entender que también que los laburantes, a su vez, tenemos otra casa común, que son nuestros gremios. ¿Sí? Y entonces, a partir de ahí pudimos salir incluso a militar de otra manera, digamos, con un sentido nuevo y renovado de la práctica política sana, de la buena política, como habla el Papa en Fratelli. Pero bueno, no me quería Fratelli, espero no haber sido muy... Espero que se hayan entendido y más o menos, ¿no? Digamos. Sí, sí. Sí, y aparte, bueno, agradecerte, Charlie, porque además es ponerle imagen, referencia y hasta pasión a lo que uno plantea.